entender qué es la estadística, ¿verdad? Tenemos que hacer un concepto de estadística, ¿verdad? Ya se dieron cuenta, como estuve hablando, de que son cálculos y cosas así, entonces la estadística es parte de la matemática, por lo tanto es una ciencia, ¿verdad? Entonces es la parte de las matemáticas que más se aplican, tienen más utilidad, se relaciona con prácticamente todas las ciencias, ¿verdad? Hay estadística en las ciencias sociales, en las ciencias económicas, en la parte de las ingenierías. Entonces, incluso en medicina existe bioestadística, ¿verdad? Y ahora, por ejemplo, todos los días estamos recibiendo el informe del Ministerio de Salud y generalmente al día siguiente salta el gráfico este, ¿verdad? Donde se va retratando los casos que tenemos por departamento, ¿verdad? De esta enfermedad que ahora nos está atacando, ¿verdad? Y eso, por ejemplo, son gráficos estadísticos. Entonces la estadística está presente prácticamente en todas las ramas y especialmente en nuestro día a día. Entonces, ahora lo que nosotros vamos a hacer es cómo se llega a esos gráficos, a esos resultados que nosotros vemos, ¿verdad? Hay todo un cálculo y todo un trabajo que se hace por detrás que no se muestra al público, pero que sí se está haciendo. Entonces nosotros ahora vamos a aprender a hacer todo eso y después mostrar los resultados nomás ya. Entonces la estadística es la ciencia que proporciona, dice, un conjunto de métodos y técnicas para recolectar, clasificar, analizar e interpretar datos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a recoger la información, vamos a clasificarla, ¿verdad? Y en esa clasificación entra la organización y la presentación. La organización vienen a ser las tablas y la presentación son los gráficos, para que después se pueda hacer un análisis y una interpretación de esa información que que pasó a ser ahora datos estadísticos, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a eso, se van a tomar decisiones. ¿Mm? Entonces, cuando no sabemos muy bien qué hacer, entonces nos basamos en datos estadísticos para tomar ciertas decisiones, que es lo que está ocurriendo ahora mismo, ¿verdad? En el mundo. Nosotros nos basamos en datos estadísticos de otros países para ir tomando decisiones para nuestro país, ¿verdad? Eso es lo que está haciendo el gobierno, ¿verdad? Entonces, en base a los datos que ellos ya tienen con relación a esta enfermedad, entonces por eso están diciendo que debemos estar en cuarentena, que debemos estar encerrados en nuestras casas, que tenemos que cuidarnos de esto, que tenemos que hacer aquello. Entonces, teniendo en cuenta datos de cosas que ya fueron ocurriendo. Estamos. Entonces, para relacionar un poco nuestra asignatura con lo que está ocurriendo ahora en el mundo y en nuestro país especialmente. Entonces, a partir de ahí, ocurre que la estadística se clasifica en dos grandes partes, ¿verdad? Y nosotros vamos a estudiar las dos partes. Solamente que para tener en cuenta nada más. La primera parte corresponde a la estadística descriptiva, que está aquí, ¿verdad? Entonces, esta estadística descriptiva es la que recoge la información, clasifica, analiza y obtiene los resultados, presenta. Entonces, en otras palabras, esta estadística, ¿verdad?, descriptiva es la que hace las encuestas, las observaciones, las entrevistas para tomar los datos y luego de hacer eso, entonces hace la clasificación de esos datos utilizando tablas, ¿verdad? Se le dice que hace la tabulación de los datos, carga todo en las tablas y una vez que está en la tabla, entonces va haciendo los análisis de acuerdo a los cálculos que se van realizando. Una vez que tiene todos esos cálculos, tiene todos esos resultados, entonces hace la presentación de esos datos a través de los gráficos, ¿verdad? Entonces acá tenemos las tablas y los gráficos que vamos a ir presentando, ¿verdad? Los gráficos ya son el resultado final de todo el trabajo que se hizo por detrás. ¿Por qué? Porque no se presentan las tablas al público, ¿verdad? Cuando se va a presentar un resultado de un trabajo estadístico, no le mostramos al público las tablas ni los datos así en bruto, ni tampoco los cálculos que hicimos, ni las fórmulas que utilizamos. Directamente le mostramos los resultados y
estas tablas convertimos en gráficos que pueden ser de este formato, sería un gráfico lineal que vamos a ver también, y también puede ser un gráfico circular, puede ser un gráfico de barras, o sea, existen diferentes tipos de gráficos que nosotros vamos a ir viendo. Una vez que tenemos todo esto, que tenemos los resultados, que tenemos las tablas, que esto ya está terminado, entonces viene la estadística inferencial. Y esta estadística inferencial es la que permite y ayuda a tomar decisiones, ¿verdad? Acá es donde se toman las decisiones basados en lo que en la estadística descriptiva arrojó como resultados. Y aquí entra em, la generalización de lo que de una muestra se generaliza a toda la población estadística. Y ahí entramos en el campo de las probabilidades, ¿verdad? Entonces ahí estudiamos las probabilidades, hacemos este proceso estadístico de una población, hacemos un muestreo para llegar a la muestra y aquí tomamos los resultados que arrojó la muestra y hacemos la inferencia estadística para la población. Ese sería el proceso estadístico en sí. Y trabajamos con las probabilidades, ¿verdad? Casi a partir de la unidad 3, a partir de la unidad 4 más o menos, 3 en realidad, 3, 4 y 5 son unidades que hablan netamente de probabilidades. Entonces la unidad 1 y 2 se basan en la estadística descriptiva y a partir de la unidad 3 para adelante hablamos de probabilidades, que sería la estadística inferencial. Muy bien, entonces para entender mejor esa estadística descriptiva, que es lo que vamos a empezar a ver, entonces tenemos que ver algunos elementos de la estadística. El primero de ellos es la población, que viene a ser el conjunto de todas las unidades de lo que nosotros queremos estudiar, ¿verdad? Y acá entran no solamente población, no se refiere solamente a personas, sino podemos hablar de objetos, de animales, ¿verdad? De artículos. Acá, por ejemplo, está escrito, ¿verdad? Personas, familias, viviendas, escuelas, organizaciones, artículos de prensa. Todo aquello sobre lo cual yo quiero estudiar, yo quiero investigar algo, eh, es la población estadística. El conjunto de todo ello viene a ser la población estadística. Muchas veces esa población es muy grande o es infinita en algunos casos. Entonces me va a llevar mucho tiempo o en algunos casos puede ser imposible abarcar toda esa población para realizar mi estudio. Entonces aparece lo que se llama muestra. Entonces, ¿qué es la muestra? Es una selección de algunas unidades de la población, ¿verdad? Pero tiene que representar la característica que quiero estudiar. Además de ello, para que esa muestra sea válida, tiene que ser una muestra representativa. Eso quiere decir que no puede ser muy pequeña. No puede ser mi población es igual a 1 millón de personas y mi muestra es 100 personas, ¿verdad? No es representativo, 100 es muy poco comparando con 1 millón, ¿verdad? Ahora, si mi muestra de repente es 1000, 5000, de repente ya 10.000, ya es otra historia. Ahí ya está sumando un poquitito más. Entonces ya puede ser representativa. Pero eso vamos a ver también más adelante. Cuándo la muestra es representativa y cuándo no, y cómo elegir un tamaño de muestra que pueda ser representativo. Entonces, la muestra es una parte de la población, una selección que se hace de ciertos, de ciertas, perdón, ciertos objetos o ciertas personas que forman parte de esa población nada más. Es un subconjunto de la población. Y por último tenemos al individuo. El individuo es cualquier elemento que forme parte de la población y por ende también forma parte de la muestra, ¿verdad? Y que representa la característica que quiero estudiar. Entonces, aquí tenemos un pequeño gráfico donde se ilustra mejor, ¿verdad? Entonces, supongamos que tengo la población, que vienen a ser todos los electores del Paraguay, ¿verdad? Todas las personas que pueden votar. La muestra, solamente una parte de esos electores y el individuo es un elector, ¿verdad? Un elemento nada más.
Esto se da mucho en el caso, en la época de las campañas políticas, ¿verdad? Donde va a haber elecciones. Generalmente en los periódicos dice la intención de voto de los paraguayos, dice. Se generaliza toda la población paraguaya, pero en realidad no se tomó una encuesta a toda la población paraguaya porque eso va a llevar mucho tiempo, sino que ellos tomaron por zonas o por partes nomás a un cierto grupo y después generalizan, ¿verdad? Entonces hacen solamente una muestra, la entrevista o las encuestas y después generalizan a toda la población, que viene a ser la inferencia estadística al final. Eso es lo que están haciendo. Bueno, entonces ya tenemos la población, la muestra y el individuo y a partir de ahí entonces necesitamos otro elemento fundamental dentro de la estadística que vienen a ser las variables, ¿verdad? Las variables estadísticas, que son las características de esa población que queremos estudiar, ¿verdad? Y como su nombre ya lo dice, variables, entonces puede ir variando de valor, se puede tener varios valores diferentes. Entonces aquí, en este pequeño ejemplo, en esta pequeña ilustración que ven allí, fíjense que es una fila de niños, ¿verdad? Y existen varias variables estadísticas, valga la redundancia, que podemos quitar de allí. Por ejemplo, la estatura va variando de niño a niño. Después puede ser el color de cabello, puede ser el color de ojos, puede ser la raza, puede ser el color de la piel, puede ser el peso, ¿verdad? Si tienen o no gorra, también podría ser, si usan pantalón o short, ¿verdad? El calce, ¿verdad? También puede ser. Entonces, la edad, todas esas características que estoy citando son variables estadísticas, ¿verdad? Se pueden ser catalogadas como variables estadísticas. Y las variables tienen una clasificación para que podamos entender mejor, ¿verdad? Entonces, por un lado tenemos las variables cuantitativas y por otro lado están las variables cualitativas. Entonces, las cuantitativas, como su nombre ya lo dicen, representan cantidades, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? Responden a una pregunta y esa pregunta es cuánto o cuántos o cuántas, ¿verdad? Cantidad. Entonces, al representar cantidades y a responder a la pregunta cuánto, se supone que deben ser representadas por un número. Entonces tenemos las variables cuantitativas, siempre son números. Y a su vez las variables cuantitativas pueden ser discretas cuando los números son enteros, no admiten decimales y aparte de ello se pueden contar. O sea, yo puedo contar, se obtienen por conteo. Ejemplo, eh, número de hijos de una familia, ¿verdad? Entonces, voy a preguntarle a una familia cuántos hijos tiene y me van a dar como respuesta 2, 3, 4, 1, la cantidad de hijos. No existe 1,5 hijos, 1,25 hijos, 2,23 hijos. Eso quiere decir que no puedo representarlos por números decimales ni tampoco por fracciones. Siempre tienen que ser números enteros. Además, puedo contar, ¿verdad? Como yo sé que esa familia tiene 4 hijos y entonces les llamo a todos los hijos y los cuento 1, 2, 3, 4. ¿Ya? Entonces, se pueden contar, siempre tienen que ser números enteros, no admiten decimales. Si eso ocurre, entonces son variables cuantitativas discretas. Ahora también tengo el caso de las variables cuantitativas que son continuas. También pueden ser representadas por números enteros, pero sí se da el caso de que puedan ser decimales o fracciones también. Además, estas variables no se pueden contar, se tienen que medir, se deben medir, ¿verdad? Ejemplo, el peso, ¿verdad? La talla. Entonces, supongamos que quiero saber cuántos litros de agua entran en un tanque. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a medir la cantidad de litros de agua. Y puede ser que en el tanque haya 50 litros exactos, o puede ser 49,5 litros, o puede ser 49,80 litros,
¿verdad? O sea, 49,8 litros. ¿Verdad? Entonces, pueden ser variables que admiten valores numéricos decimales, ¿verdad? ¿Y cómo sé que hay 49,5 litros de agua en el tanque? Tengo que medir, ¿verdad? No puedo contar el agua, no puedo contar la cantidad de agua que hay. Entonces, esa es la diferencia entre las variables cuantitativas discretas y continuas. ¿Estamos? Las variables cualitativas, por su lado, responden a la pregunta cuál, cuáles o de repente qué también se dice. Y su respuesta siempre es un sustantivo. Entonces, por ejemplo, ¿qué color de ojos? ¿Verdad? ¿Cuál, eh, ¿Cuál deporte es tu favorito? ¿Verdad? Entonces, las respuestas, por ejemplo, ¿qué color de ojos tienen los alumnos? Tienen ojos verdes, azules, marrones, negros. Entonces, es un sustantivo. ¿Cuál deporte es tu favorito? Fútbol, básquetbol, voleibol, handball. Entonces, es un sustantivo, no se representan por números, representan una cualidad, un atributo. Y también se dividen en dos. Tenemos las nominales, que solamente sirven para nombrar y clasificar. Entonces, por ejemplo, el tema de los clubes, ¿verdad? Deportivos, solamente sirve para nombrar y clasificar. Los colores, no sé, de repente los colores que más te gustan, rojo, azul, verde, amarillo. Entonces, nombramos los colores y clasificamos. Todos los que les gusta el amarillo aquí, todos los que les gusta el verde allá. Entonces, solamente sirve para eso. En cambio, están las otras que son ordinales. Las variables cualitativas ordinales representan un orden jerárquico. O sea, hay un nivel de importancia. Uno es menor que el otro. O sea, yo puedo decir que uno es menor y este es mayor. Puedo hacer un orden. Entonces, esas son ordinales. Entonces, por ejemplo, tenemos el nivel de intensidad del dolor. Me duele más o menos nomás. Entonces, leve, ¿verdad? Me duele mucho, o me duele demasiado. Entonces, ahí ya hay un orden entre ellos, ¿verdad? ¿Quién está primero? ¿Quién está segundo? ¿Quién viene después? Entonces, esas son las variables cualitativas ordinales, ¿está? Entonces, para terminar esta parte de la clasificación de las variables, entonces tienen un pequeño gráfico tipo resumen con algunos ejemplos. Entonces tenemos los tipos de variables que pueden ser cuantitativas o cualitativas. Las cualitativas se dividen en nominales y ordinales. Aquí está el concepto y aquí tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, cualitativas nominales pueden ser el sexo, la profesión, el estado civil. Estas son las variables. Y esto, masculino, femenino, médico, ingeniero, economista, abogado, etcétera, soltero, casado, viudo, divorciado, vienen a ser los datos. ¿Verdad? Estas son las variables y estos son los datos. Hay que saber identificar eso, porque hay veces que se pide en algún ejercicio, por ejemplo, ¿cuál es la variable estadística? Y me ponen, por ejemplo, médico, ingeniero, economista, abogado. Esa no es la variable. La variable es la profesión. Esa es la variable. Médico, ingeniero, economista, abogado son los datos que puede o los valores que puede asumir la variable. ¿Estamos? Luego tenemos el ejemplo para las variables cualitativas ordinales. Mejoría de un tratamiento, grado de satisfacción, intensidad del dolor que ya habíamos hablado. Los valores que puede tomar son rápido, lento, alto, medio, bajo, fuerte, regular, leve. Y aquí abajo están las variables cuantitativas, discretas y continuas. Tienen el concepto y también tienen ejemplos de variables y los posibles datos que pueden tomar esas variables, ¿verdad? Para tener en cuenta y poder hacer un repaso mejor. Bueno, entonces en esta primera parte eso es lo que vamos a ver. Los conceptos fundamentales que son la población, la muestra del individuo y las variables, que son variables cuantitativas y variables cualitativas. Entonces en el próximo video vamos a ir viendo otros pequeños detalles que forman parte también de esa estadística descriptiva y que vamos a utilizar también.